Que Dios les bendiga. Quiero compartirle esta palabra aquí en Génesis capítulo 6, versículo 13. Y quería hablar de la fe, ¿no? De la fe, que es tan importante que nosotros podamos mantenerla y que pueda crecer para poder alcanzar todas las promesas del Señor. Y Génesis capítulo 6, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo la destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, y de 50 codos de anchura, y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrará en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vemos cómo Dios le hizo una promesa a Noé, pero también le dio un mandato, que tendría que hacer un arca, y le dio todas las medidas del arca, y le dio toda la manera que lo tenía que hacer. Pero podemos ver acá la fe de Noé en una tierra donde nunca había llovido, en un lugar donde era totalmente sequía total. Él actuó en fe y construyó esa arca, y Dios le había dado una promesa, ¿no? Que él iba a resguardarlo, ¿no? Dice: y estableceré mi pacto contigo, en el versículo 18, y entrará en el arca tú, tus hijos, tu mujer, la mujer de tus hijos contigo. Una promesa de salvación, una promesa que los iba a resguardar. El juicio iba a venir sobre toda la tierra, pero él, ante la burla quizás de la gente de alrededor, porque en el medio del desierto construir un arca de madera donde nunca había llovido, realmente fue un acto de fe, un acto de confianza, y una confianza plena que Dios iba a cumplir sus promesas. Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de promesas. Él cumple sus promesas, y podemos ver la fe de este varón Noé. Pero quería ver también, cuando vemos Génesis capítulo 12, la fe de Abraham. La fe de Abraham, donde Dios le habla, ¿no? Dice Génesis capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos cómo Abraham, también el padre de la fe, obedeció y actuó, ¿no? No solo que creyó lo que Dios le dijo, sino que se movilizó, ¿no? Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le dio el plano exacto, pero él creyó que Dios le iba a mostrar la tierra. Por eso tenemos que entender que la fe no es una fe estática, sino es una fe que nos lleva a obrar, que nos lleva a actuar, que nos lleva a tomar determinaciones, a tomar decisiones, aun cuando las circunstancias son difíciles, aun cuando nuestro contexto es todo lo contrario. La fe nos hace avanzar sobre lo que vemos, aún sobre las circunstancias que podemos tener a nuestro alrededor. Pero también podemos ver cómo por la fe también alcanzamos promesa, ¿no? Cuando vemos Hebreos y vemos cómo dice que es la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Es confiar, es creer que Dios es un Dios que cumple sus promesas, que cumple sus palabras, y que nos llama a que podamos realmente tener una fe práctica, una fe que actúa, ¿no? Por eso cuando vemos, cuando Jesús llame a su iglesia, Él dice que va a apartar, ¿no? Va a hacer una selección, y en esa selección va a haber gente que tuvo fe y actuó, y va a haber otra gente que tuvo fe y no actuó. La gente que actuó, que Él le llama mis ovejas, son las que fueron movidas a misericordia, son las que estuvieron cubriendo
al desnudo, al enfermo, visitando a los que estaban en la cárcel. Vemos que la fe siempre tiene obras, la fe siempre nos lleva a actuar conforme a lo que creemos o a lo que Dios nos manda, ¿no? Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y aquí en el versículo 34 el Señor le dice algo muy trascendental, ¿no? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí vemos cómo en el versículo que sigue, en el 35, vemos cómo la fe va acompañada con las obras. No alcanza con creer, ir a la iglesia y solamente escuchar y nada más que escuchar. Tenemos que escuchar y hacer, aprender y practicar, recibir enseñanza y dar enseñanza. De gracia recibimos, de gracia damos. El Señor nos llama a discipular, que hagamos discípulos, tenemos que discipular a alguien. De la gracia que recibimos es la gracia que tenemos que impartir. Por eso habla de poner las manos sobre los enfermos, hablan de extender las manos sobre el necesitado, pero aquí vemos algo interesante, porque esto es lo que el Señor le va a decir aquí en el capítulo 25 de Mateo, versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y fíjese lo que el Señor le responde, ¿no? a estas ovejas del Señor, que no solo tenían fe, sino que hicieron de la fe algo práctico. La fe los movió a hacer algo por el otro, a actuar en favor del otro. Y así le responde el Señor, ¿no? En el versículo 40. Estamos en Mateo 25:40. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Vemos que cualquier acción que nosotros hagamos, a todos, dice la palabra, que debemos hacer bien a todos, pero sobre todo a los de la familia de la fe. Y el Señor contó cada acto, cada acción de actuar con amor, de actuar con misericordia, una fe con obras que lo llevó a que pudieran estar ahí en el reino preparado para cada uno de sus hijos. Pero no les dijo lo mismo a aquellos que solamente tenían fe, pero que no tenían obras. Como les decía, más allá que somos salvos por la fe, pero el resultado de una real conversión nos lleva a accionar, nos lleva a servir al Señor, nos lleva a predicar, nos lleva a enseñar, nos lleva a compartir con el que padece necesidad, nos lleva a ayudar a aquel que está pasando quizás frío, hambre, que está enfermo. La fe siempre nos va a mover. Esa es una fe real, una fe que tiene fruto, una fe que está viva, porque la fe sin obras es muerta. Pero fíjense que aquellos que solamente tienen fe pero no tienen obras, los que el Señor le va a decir. Entonces dirá también el versículo 41, estamos en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderá diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tremendo, tremendo, porque quizá era gente que tenía fe, pero no tenía obras. La fe tiene que ir acompañada por las obras. Los demonios creen y tiemblan. Nosotros, si creemos en el Señor, tenemos que accionar desde nuestra capacidad, desde donde podamos. Todos podemos hacer algo por alguien, todos podemos servir al Señor, todos podemos ser movilizados en la fe. Por eso es importante que la fe siempre nos va a
movilizar. La fe infructuosa es la que no es acompañada por obras. La fe estéril es la que no es acompañada por obras. Por eso, cuando nosotros miramos Santiago, el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienen obras, es muerta en sí mismo. Y dice el versículo 18, no estamos en Santiago 2:18, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Podemos ver que la fe sin obras es muerta. Si vemos una necesidad, no tenemos que mirar para otro lado, como hicieron el sacerdote y el levita, aquella parábola que el Señor enseñó, que pasaron de largo ante la necesidad. Que el Señor nos ayude a tener una fe sensible, a una fe que actúa, una fe que se moviliza, una fe que no hace excepción de persona, una fe que crece, una fe que es alimentada, una fe que actúa con pureza, que actúa con amor, una fe que nos lleva a extender el reino, que nos lleva a dar gloria a Dios, porque Dios nos creó para buenas obras. Que el Señor pueda en este tiempo fortalecer nuestra fe, y desde el lugar donde estemos o con las capacidades que Dios nos dio, podamos accionar, podamos atrevernos, podamos confiar que en medio de la tormenta el Señor tiene poder para traer la calma, y que Dios nos ha dado una fe que se va alimentando a través del oír la palabra del Señor, y que se va consolidando para que nos lleve a tomar desafíos nuevos, confiando que Dios va a estar con nosotros. Que el Señor le bendiga mucho, le fortalezca, le renueve y le lleve a conquistar anhelos, sueños y cosas que están en su corazón conforme a la voluntad de Dios. Dios le bendiga.